Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos todos los secretos, los chismes y las últimas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente de esas estrellas que nos hacen soñar. Me emociona mucho tenerlos aquí. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que no te arrepentirás. Y bueno, hoy, amigos míos, tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar y que a mí me tiene completamente fascinada. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante, romántico y a veces un poco misterioso mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo suspirar a todos en Love is in the Air. Vamos a desvelar esos secretos románticos que han estado guardados bajo llave, esas historias que han hecho latir nuestros corazones a 1000 por hora, y que seguramente los sorprenderán. Porque créanme, hay mucho más detrás de las cámaras que lo que nos muestran en las redes sociales. Preparémonos para un viaje lleno de emociones, declaraciones de amor, y por supuesto, muchos momentos inolvidables. Así que agarren sus palomitas, porque esto está por empezar. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con este dúo dinámico, déjenme darles un pequeño recordatorio. Kerem Bürsin, un actor turco de renombre internacional, con una mirada que derrite hasta el corazón más duro, y Hande Erçel, una actriz y modelo turca, con una belleza que deslumbra y un talento que la ha convertido en una de las más queridas del mundo. Juntos protagonizaron la serie Love is in the Air, donde sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con su historia de amor. Pero, ¿qué pasó detrás de las cámaras? ¿Ese amor de ficción se convirtió en realidad? Eso es lo que vamos a descubrir. Desde el inicio de las grabaciones de Love is in the Air, la química entre Kerem y Hande era innegable. La conexión que tenían en pantalla era tan intensa, tan palpable, que era imposible no preguntarse si algo más estaba sucediendo fuera del set. Los fans, como es normal, empezaron a especular, a buscar pistas, a analizar cada foto, cada vídeo, cada mirada. Y vaya que encontraron material. Al principio, ambos negaban cualquier relación amorosa. Somos solo amigos, decían en las entrevistas. Nos llevamos muy bien, pero no hay nada más allá de lo profesional. Pero claro, el lenguaje del cuerpo a veces dice mucho más que las palabras. Empezaron a verse gestos de cariño, miradas cómplices, risas compartidas. Cosas que iban más allá de la amistad. Uno de los primeros rumores que empezaron a correr fue sobre escapadas secretas. Se decía que aprovechando los descansos del rodaje, Kerem y Hande se escapaban a lugares románticos, lejos de la mirada pública. Playas solitarias, restaurantes con encanto, paseos bajo la luna. Detalles que por supuesto alimentaron las fantasías de los fans. Y cómo no. En las redes sociales, los fans crearon cuentas dedicadas a recopilar todas las evidencias de su supuesto romance. Analizaban cada like, cada comentario, cada foto. Era impresionante la dedicación. Y a medida que pasaba el tiempo, la cantidad de pruebas aumentaba. Fotos tomadas por paparazzi, comentarios en las redes sociales, y sobre todo, la evidente complicidad entre ambos. Un momento clave fue cuando se filtraron fotos de ellos juntos en las Maldivas. Un viaje romántico de ensueño. Aunque al principio intentaron negar la situación, la evidencia era demasiado contundente. Las fotos hablaban por sí solas: sol, playa, mar, risas y por supuesto, dos personas que parecían estar muy enamoradas. Después de eso, ya no pudieron negar más la relación. Empezaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, aunque con cierta cautela. Las declaraciones de amor eran sutiles, pero significativas. Kerem, por ejemplo, publicaba fotos de Hande con mensajes cariñosos, resaltando su belleza y su talento. Hande, por su parte, compartía fotos de Kerem, dedicándole palabras llenas de admiración y afecto. Una de las cosas que más enamoró a los fans fue la naturalidad con la que se mostraban. No parecían estar fingiendo, ni intentando ocultar nada. Se les veía felices, relajados, disfrutando de su compañía. Y esa autenticidad era contagiosa. Pero como en todas las relaciones, también hubo momentos difíciles. La presión mediática, los rumores, la constante mirada pública. Todo eso puede desgastar cualquier relación. Y lamentablemente el romance de Kerem y Hande no fue la excepción. Después de un tiempo comenzaron a distanciarse. Dejaron de compartir fotos juntos y sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes. Los rumores de una posible ruptura empezaron a circular con fuerza.
Y aunque al principio intentaron negarlo, finalmente la noticia se confirmó. La ruptura fue un shock para los fans. Muchos no podían creer que su pareja favorita hubiera terminado. Pero, como suele pasar, la vida continúa. Ambos siguieron sus caminos, enfocándose en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Pero aquí viene lo interesante. Aunque ya no están juntos, la historia de amor de Kerem y Hande dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y aunque ya no sean pareja, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Han demostrado ser dos personas maduras, que supieron mantener una buena relación, incluso después de la ruptura. Hoy en día, ambos siguen siendo muy queridos por el público. Sus fans continúan apoyándolos en sus proyectos profesionales. Y aunque ya no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de ese amor que nos hizo soñar, de esa química que nos cautivó, y de esa historia que, de una forma u otra, sigue viva en nuestros corazones. Y ahora, vamos a entrar en el apartado de los secretos que les prometí al principio. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Cuáles fueron esos momentos románticos que no conocimos? Pues bien, aunque gran parte de su relación fue pública, siempre hubo detalles que se mantuvieron en privado. Una de las anécdotas más curiosas que se han filtrado es sobre cómo Kerem conquistó a Hande. Al parecer, Kerem es un hombre muy detallista y romántico. Le encanta sorprender a las personas que ama. Se dice que durante el rodaje de Love is in the Air, le hacía pequeños regalos a Hande como flores, chocolates y cartas escritas a mano. ¡Qué romántico! También se rumorea que Kerem es un gran cocinero. Le encanta preparar cenas románticas para Hande con platos especiales y postres deliciosos. Un hombre que cocina es un tesoro. Y Hande, por su parte, siempre ha sido muy agradecida y detallista. Siempre cuidaba a Kerem, le preparaba sorpresas y le demostraba su cariño de 1000 maneras diferentes. Otro de los secretos que se han revelado es sobre sus viajes juntos. Además de las Maldivas, se dice que visitaron otros lugares románticos, como París, Roma y Estambul. Lugares mágicos, llenos de encanto, perfectos para vivir momentos inolvidables. Se dice que disfrutaban mucho de los paseos por la ciudad, de las cenas a la luz de las velas, y de las largas conversaciones bajo las estrellas. Además de los viajes, otro de los aspectos románticos de su relación fue el apoyo incondicional que se daban el uno al otro. Ambos se apoyaban en sus proyectos profesionales, se animaban a seguir adelante y se celebraban sus logros. Se dice que se sentían muy orgullosos el uno del otro, y que siempre estaban ahí, para celebrar los triunfos y para consolarse en los momentos difíciles. Y finalmente, otro de los secretos que se han revelado es sobre la importancia de la familia en su relación. Tanto Kerem como Hande son personas muy familiares. Se dice que solían pasar mucho tiempo con sus familias, y que se sentían muy a gusto rodeados de sus seres queridos. Y por supuesto se conocieron las familias, y se dice que se llevaban muy bien. En definitiva, la historia de amor de Kerem y Hande fue una historia llena de romanticismo, detalles y emociones. Aunque su relación no duró para siempre, el cariño y el respeto mutuo que se profesaron, siguen siendo un ejemplo para muchos. Y a pesar de la ruptura, siempre quedará el recuerdo de ese amor que nos hizo soñar y que nos demostró que a veces, las historias de ficción pueden convertirse en realidad. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos repasado los momentos más románticos de Kerem y Hande, descubriendo secretos que nos han dejado con la boca abierta, y recordado una historia que nos hizo creer en el amor. Gracias de verdad por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando estos secretos. Les agradezco mucho por su tiempo y su apoyo. Ustedes son lo mejor de este canal. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Hande? ¿Cuál es su momento favorito? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Y qué otros secretos de famosos les gustaría que investigara? Sus sugerencias son bienvenidas. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, bellezas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.